Oficial de fisioterapia de Canarias. Hoy vamos a hablar de la fisioterapia pediátrica, que se ha convertido en toda una especialidad, para mí también una revolución por lo que he leído. Vamos a conocer quién es y qué hace el fisioterapeuta pediátrico y cuáles son las dolencias más habituales que trata. Víctor Santana es fisioterapeuta, es además representante en Canarias de la Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, Kiko. El agüita, mi niño, coge resuello. El agüita es buena para el cuerpo y para el alma. Buenas tardes. Para ambas. Como decía, lo hacemos con todo un experto en la materia. Exactamente, ¿qué hace la fisioterapia pediátrica, la fisioterapia para niños y niñas? Sí, bueno, como antes estaba hablando con tu compañera, la fisioterapia, como bien saben los oyentes, tiene un amplio campo de aplicación, ¿no? Y en este caso la fisioterapia, pues como su propio nombre indica, fisioterapia pediátrica, pues para los niños con diversas patologías. No solo tiene que tener una patología neurológica, que es la que mucho más frecuentemente se conoce, como puede ser una parálisis cerebral o una distrofia muscular y demás, sino pues niños sanos, pues cuando tengan pues cualquier alteración traumatológica, cualquier alteración respiratoria o cualquier alteración incluso de higiene postural y demás, que ahora pues está muy en falta ese concepto, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que tiene, por tanto, la fisioterapia? No solamente terapéutico de rehabilitación-recuperación, sino también preventivo. Efectivamente, la fisioterapia en general pues tiene como objetivo, primero, prevenir para que no aparezca la patología, no aparezca la enfermedad, y posteriormente, pues si ya aparece, pues reeducarla o rehabilitarla para, digamos, volver a la vida normal o a las actividades de la vida diaria en las mejores condiciones posibles, ¿no? Si eso no fuera posible porque tenemos una patología pues muy grave, pues intentar mejorar la calidad de vida del niño o de la niña que padezca dicha enfermedad, ¿no? ¿Niños y niñas a partir de qué edad? ¿Bebitos incluso? Sí. De hecho hay una unidad incluso en nuestros hospitales maternos y demás, una unidad de prematuros, de niños que nacen prematuros y niños que están en incubadoras y demás, pues tienen también su fisioterapia. El objetivo pues muchas veces puede ser la fisioterapia respiratoria o puede ser la fisioterapia pues de postural, que le llamamos, colocarlo en buenas posturas y demás, y una vez un poco haya salido de esa gravedad, por así decirlo, pues empezar con el desarrollo motor normal, que cualquier niño debe tener unas pautas, dependiendo la edad que tenga, pues debe cumplir una serie de objetivos que en el caso pues de los niños con alteraciones neurológicas no lo van a cumplir o van a estar retrasados en ese objetivo, ¿no? Tenemos un WhatsApp en la radio, como saben, el 616-486754, 616-486754, por si quieren hacer alguna consulta o nos quieren apuntar algo en referencia a lo que estamos hablando. Muchas veces se habla incluso de tortícolis en bebés porque no están bien cogidos o no los acostamos bien, y los bebés, claro, su forma de quejarse es llorando, o incluso a veces se acostumbran al dolor. ¿Cuesta hacer ese tipo de diagnóstico? Bueno, para los que estamos un poco habituados es mucho más fácil, ¿no? Pero sí es cierto que los padres, que no tienen por qué saber nada de esto, no se dan a veces cuenta de que un niño tiene una tortícolis. Las tortícolis son muy frecuentes, lo que llamamos tortícolis congénita, es decir, el niño ya viene o ya nace con tortícolis. Muchas veces pues se dice que es por la posición que adopta dentro del feto, digamos del útero y demás, y entonces pues ya nace con ese problema, y a veces es el pediatra cuando va a inspeccionarlo que ya ve que el niño gira más la cabeza a un lado o no la gira hacia el otro lado, y entonces ya empezamos a hablar de tortícolis y ya es objetivo de la fisioterapia en este caso, ¿no? Hemos ido a la fisioterapia todos o la mayoría, y siempre ustedes nos tocan, nos palpan con las manos, ven a través de las manos tocando. Claro, los bebés cuando son tan chiquititos, con deditos es el trabajo que realizan. Sí, bueno, tiene que ser un trabajo muy fino, por así decirlo, porque bueno, con un dedo abarca ya todo el cuello de un niño, ¿no? De un bebé en este caso, ¿no? Entonces, pues sí, tiene que ser un trabajo muy sutil, y es como que se te derrite en las manos, ¿no? Porque tienes que dar con mucha ternura y bueno, es cuestión de práctica como todo, ¿no? Claro, pero Víctor, esos músculos y esos cuerpos tan chiquititos, a través de los dedos, ¿notan efectivamente que hay algún problema de tipo muscular?
Sí, 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 ya te digo, no solo con lo que notamos, sino con lo que vemos, ¿no? Vemos las alteraciones posturales o vemos la falta de movimiento de un desarrollo normal que puede tener un niño y luego pues palpamos y vemos, comparamos con un lado, con el otro, si hay una musculatura que está pues más tensa, que le llamamos más hipertónica o más hipotónica, que es decir, que está muy flácida. Entonces eso lo apreciamos nosotros y somos capaces en este caso pues de poner un tratamiento o poner una serie de pautas de ejercicio incluso para decirle a los padres para que las hagan y que el niño pues en este caso deje de tener ese problema, ¿no? Fisioterapia pediátrica también como casi escuela de padres, ¿no? Escuela de madres o de abuelos para enseñarles, por ejemplo, higiene postural con los niños y con los bebés. Evidentemente, nosotros, yo siempre digo que nosotros somos como unos profesores que damos unas pautas, damos unas clases, pero quien verdaderamente están 23 horas, 24 horas luego con los niños son los padres o los abuelos ahora, hoy en día, ¿no? Sí, es muy importante la higiene postural y más en los tiempos que corren que, nosotros somos a lo mejor de una quinta, Kiko, y nuestra juventud o nuestra niñez pues fue en la calle, como se suele decir, jugando a la bicicleta, a la pelota y a juegos donde tenías que ejercer la musculatura. Hoy, desgraciadamente, eso ha cambiado. Nos movíamos mucho. Y los niños hoy se mueven menos y todos son maquinitas y ordenadores y posturas un poco fuera de lo normal, donde la columna sufre mucho y donde la musculatura no se activa y no es capaz de mantener ese tronco y esa columna, y luego pues van a aparecer en la adolescencia e incluso pues ya en la etapa adulta problemas importantes a nivel de la columna vertebral, ¿no? ¿El niño sano y la familia pueden beneficiarse de la ayuda de un fisioterapeuta? Sí, claro. ¿Podemos ir aunque no tengamos nada con el bebé, sí, con el niño? Sí, porque hay niños que bueno, los niños sanos pues son los que pueden jugar al fútbol y se lesionan, tienen una rotura fibrilar o pueden tener un esguince o pueden tener un problema respiratorio. Un niño normal puede tener un problema respiratorio, sobre todo ahora en estos tiempos ya de frío y humedades, donde la fisioterapia pediátrica y respiratoria pues le va a ayudar mucho y va a evitar pues que tengan que consumir tanta medicación y que tengan pues incluso muchas veces que ser ingresados, ¿no? Entonces pues la fisioterapia en este caso para niños sanos que puedan tener pues eso, un problema respiratorio, una fractura, una escoliosis, que no necesariamente tienen por qué tener una alteración neurológica ni una enfermedad, digamos, degenerativa, ¿no? ¿Qué herramientas utilizan? ¿Cuáles son los recursos que tienen los fisioterapeutas? ¿Igual que para los grandes, pero en chiquititos? Sí, a ver, las herramientas principales son las manos, claro, siempre, ya lo sabemos, ¿no? Y luego, bueno, nos ayudamos de otro material que pueden ser, pues, pelotas, material lúdico para que el niño también se sienta un poco contento y un poco tranquilo en la consulta, bancos, cosas de andar por casa. No necesitamos grandes aparatajos ni grandes historias que muchas veces se vende por ahí, que hace falta muchas cosas. Hace falta 2 manos, mucha imaginación y sobre todo muchas ganas de trabajar, tanto en este caso del fisioterapeuta como de los padres y la familia, ¿no? Que son una pieza muy importante. Cuando vamos al fisio y nos toca, nos duele. El fisio suele decir, eso cura y eso bueno. Digo, no, bueno son los donuts. Pero otra cosa es que sea verdad, sea verdad que... Pero ¿le duele ese puntito a los bebés, a los niños? No, bueno, yo como siempre digo, yo no soy de esa escuela del dolor. Yo soy, al contrario, de la escuela del no dolor, ¿no? Ay, te voy a cambiar de fisio. voy a ir a tu sitio. Y de hecho hay pacientes que tienen a veces pues como fobia de ir al fisio porque han tenido una experiencia anterior y piensan que va a doler. No tiene por qué doler y al niño tampoco le tiene por qué doler. Sí es cierto que bueno, los niños no están acostumbrados a que pues desde pequeñitos se les esté manipulando y se les estén haciendo estiramientos y demás, y como digamos estamos haciendo algo que, por así decirlo, que no les gusta mucho, a veces lloran, pero no porque realmente les duela. Yo muchas veces se lo digo a los padres que se quedan un poco así, digo, no les duele. Lo que pasa es que hay niños que también desde pequeñitos ya manipulan un montón y no se dejan hacer las cosas y demás, ¿no? Pero bueno, tienes que ganártelo y llevártelo a tu terreno, ¿no? ¿Qué es lo que cuadra y además es lo que toca? ¿Hay alguna clave que tengan los papás, que tengan las mamás, como para saber que los nenes necesitan fisio? Hombre, en un niño, como decíamos antes, en un niño normal que no tiene ninguna patología, pues el verlos en la postura y muchas veces el dolor.
El dolor es lo que nos va a llevar, pues tanto a adultos como a niños, nos va a llevar al fisio o al médico, ¿no? Entonces, pues pueden ser niños que se quejen de dolores articulares, dolores musculares, que eso suele pasar pues en la edad un poco de ya llegando a la adolescencia, a partir de los 10, 12, 15 años, cuando empiezan a estirarse los huesos, empieza a estirarse la musculatura, pues aparecen a veces dolores que son de los músculos, porque los músculos a lo mejor no crecen al mismo tiempo que los huesos, y entonces aparecen esos dolores que llamamos, que muchas veces el médico le dice a los padres, son dolores del crecimiento, ¿no? Claro. Entonces esos dolores son los que van a llevar al niño pues al fisioterapeuta para que le podamos ayudar, o pues en el caso de que tengan algún problema, alguna caída o algún golpe y demás, ¿no? Se oye desde hace tiempo que la fisioterapia sirve para prevenir y curar catarros. La fisioterapia. He leído eso y la verdad que me ha flipado. Sí, bueno, como bien te dije anteriormente, la fisioterapia respiratoria en pediatría se encarga pues de esos niños que van a tener pues problemas de acumulación de flemas y que son de difícil expectoración o que les cuesta mucho. Pues la fisioterapia respiratoria, con una serie de técnicas, de movimientos, de vibraciones y demás, vamos a conseguir que esa flema o que esas mucosidades pues se puedan sacar más fácilmente. Incluso se le enseña a los padres a cómo movilizarlos para que no se acumule esas flemas y les produzca una neumonía o una inflamación, ¿me entiendes? Entonces a eso es lo que yo creo que se refieren cuando dice curamos catarros o curamos en este caso pues bronquiolitis o problemas pulmonares, ¿no? Por ejemplo, niños en Canarias, que hay muchos con asma, ¿qué puede hacer la fisioterapia? Pues la verdad que mucho, porque como dijimos antes, en la fisioterapia a nivel preventivo puede hacer mucho. A los niños se le puede poner un programa de fisioterapia respiratoria basado pues en una serie de ejercicios, una serie de pautas, una serie de automovilizaciones, incluso dependiendo de la edad del niño podemos implicarlo más o menos en el tratamiento. Y bueno, al igual que en los adultos, si eso se hace de forma preventiva, incluso se hace cuando es necesario, pues podemos ahorrar mucho dinero incluso a la seguridad social, porque evitamos ingresos repetidos de los niños, ¿no? A través del ejercicio de la fisioterapia, beneficios para el alma, para el asma, también para el alma. Sí, también. Que el alma está en todo. Eso es muy llamativo, ¿no? Sí, porque bueno, tú sabes que cuando hacemos ejercicio, corremos, subimos una escalera, tenemos que respirar, nos forzamos un poco en la respiración, y eso es ejercicio respiratorio, ¿no? Si lo hacemos de forma coordinada y lo hacemos un poco entrenando esa musculatura respiratoria, cogiendo resistencia a nivel respiratorio, esos pulmones van a estar más preparados y más fuertes para cuando nos llegue un catarro que no nos afecte tanto la mucosidad y podamos expectorar mucho mejor. Y en definitiva eso es el objetivo, sacar la infección que tenemos dentro del cuerpo. Si tenemos una buena respiración, un buen diafragma, que es también músculo respiratorio importante, una buena tos, una buena fuerza en la tos, pues fenomenal para, ya te digo, evitar que el niño pues coja una neumonía o tengamos que ingresarlo, ¿no? Víctor, ¿y qué usas tú también como los enfermeros y los médicos del materno? ¿Un pijama con machanguito? Sí, muchas veces utilizamos o un machanguito o una camisa de un color que no sea el blanco, porque muchos niños a veces lo asocian a que digamos no es bueno el blanco, ¿no? Entonces pues utilizamos después también además para los niños más pequeñitos lo típico ahora, que si tabletas con vídeos, con dibujos, con juguetes, todo para que el niño pues el rato o la hora que esté con nosotros esté tranquilo y se integre en la terapia, ¿no? ¿Y cómo reaccionan los niños y los bebés? Bueno, hay de todo. Al principio hay niños que son como muy ariscos, por así decirlo, o que no les gusta mucho, o que están un poco mosqueados a ver qué es lo que le vas a hacer y demás. Pero bueno, ya tienes que llevártelo al terreno, hacerle la terapia mediante un juego. Es como un juego que hacemos, pero con una serie de objetivos, ¿no? Que nosotros ya nos hemos marcado, dependiendo de la patología que el niño tenga. Yo tengo como 4 o 5 mensajes de WhatsApp, a ver qué nos preguntan nuestros oyentes. Nuestras oyentes nos dicen, ¿una lesión mal curada en la infancia puede ser un problema para toda la vida?
Hombre, habría que ver qué tipo de lesión es, ¿no? Habría que ver qué tipo de lesión es, porque bueno, sí es cierto que muchas veces dicen, no, es que yo cuando pequeño me caí y a partir de ahí empezaron mis problemas de columna y demás, ¿no? Sí es cierto que, como decía antes, sobre todo el tema de la higiene postural, el tema de las desviaciones de la columna vertebral, yo le doy muchísima importancia, sobre todo hoy en día, a los colegios y a cómo los niños están en los colegios y cómo transportan esas mochilas y esos libros y demás, porque están en una etapa donde están creciendo y en una etapa donde la columna es fácilmente maleable, por así decirlo. Era uno de los datos que tenía, las mochilas. Sí, bueno, recientemente estuvimos haciendo unos talleres de higiene postural por las jornadas de salud comunitaria en Nahuime y veíamos que eso es un problema que existe en todos los colegios, ¿no? Muy grande esas jornadas y el médico Pedro Martín al frente, que está haciendo tanto por la salud desde la perspectiva preventiva, efectivamente, que es ahorrar mucho dinero público. Efectivamente, ese es el gran objetivo, ¿no? Ya camino a las terceras jornadas. Más preguntas. Dice, tengo una hija de 12 años a la que han diagnosticado escoliosis. Nos recomienda natación. ¿La fisioterapia puede ayudar? Pues claro, es lo que puede ayudar. Es lo que necesita, ¿no? Es lo que necesita, ¿no? Siempre es lo típico. Bueno, vaya usted haga natación. Evidentemente la natación es uno de los deportes o las actividades donde más se ejerce la musculatura del tronco, pero que esa escoliosis debe ser vigilada por un fisioterapeuta o por el traumatólogo, me imagino que la estará vigilando también, porque hay que ver dónde están las curvas de la escoliosis. Pueden ser una escoliosis simple, puede ser una escoliosis con dos curvas, y bueno, hay una serie de medidas que no debe pasar, porque a partir de una serie de medidas ya, digamos, la curación o el que se ponga bien esa columna ya pasa por cirugía, y eso es lo que siempre queremos evitar, ¿no? Entonces el fisioterapeuta va a controlar en cada momento los grados que tiene esa columna, también con la ayuda de una radiografía, y luego pues va a indicar una serie de ejercicios de estiramiento al niño y a los padres y de posturas para que esa columna por lo menos no siga avanzando, y en muchos casos podemos incluso corregir algunos grados, ¿no? Otra pregunta, dice, ¿cuánto peso debe cargar un niño en la mochila? ¿Es mejor un carrito que la mochila? Sí, eso es una, digamos, una ley que se debería casi que exigir en los colegios. Se dice, hay estudios que dicen que entre el 10, el 15, y algunos estudios llegan hasta el 20% del peso corporal del niño, es decir, no debe trasladar más de ese peso. Y eso no se cumple, porque yo he estado en estos colegios y las mochilas pesan muchísimo, ¿no? El libro electrónico ya para todos los niños. Bueno, eso puede ser una solución, y también pues dejar los libros que no hagan falta, dejarlos en clase, y no hay que llevarlos de paseo, ¿no? Y no llevarlos de paseo para que adquieran conocimientos, ¿no? Entonces, pues normalmente se dice que entre el 10 y el 15% de lo que pesa el niño, y siempre es mejor una mochila, pero que la mochila también hay que saberla llevar, hay que intentar llevarla como el carrito del supermercado, ¿no? Empujando hacia adelante, porque muchas veces la llevamos tirando, o los niños la llevan tirando, y ahí hay una rotación de la columna que también a la larga va a perjudicar, ¿no? Y la mochila colgada en los dos hombros, no solo en uno. Efectivamente, la mochila tiene que estar colgada en los dos hombros y bien apretadita, no esas mochilas que suelta, cuelgan, ¿no? Hacia atrás. Que te llega hasta arriba, hasta el culillo, ¿no? Eso es, que ese peso de la mochila, que pueden ser 8 o 10 kilos, nos va a producir un aumento de la hiperlordosis lumbar, es decir, de la curva que tenemos en la columna lumbar, y eso pues nos va a producir problemas en los discos y problemas a nivel de escoliosis y demás, ¿no? Nos preguntan también, dice, ¿si es cierto que la fisioterapia puede ayudar con el cólico del lactante de los bebés? Y nos pregunta la misma persona si también puede servir para eliminar el reflujo. Sí, bueno, hay algunas técnicas, como pueden ser técnicas de relajación, muchas veces para relajación de la musculatura abdominal y masaje abdominal también, que muchas veces nos van a ayudar a que el niño pues esté más tranquilo, ¿no? Más tranquilo a nivel de lo que es el cólico y evidentemente pues a lo que es al nivel del reflujo. Hay algunas técnicas también con vendaje neuromuscular, estos vendajes de colores que ahora se ven mucho en los deportistas. Son japoneses, ¿verdad? Sí, tienen un origen japonés. Entonces los estamos... Y tiene un nombre también, ¿verdad? El kinesiotape, sí, pues lo estamos aplicando para muchos problemas de los niños, incluso
incluso para tratar un poco a nivel de medicina interna, por así decirlo, ¿no? Como puede ser pues los cólicos o puede ser el reflujo y demás. Luego habría que ver otra serie de cosas, como puede ser la alimentación y un poco también a veces cómo se realiza esa alimentación, ¿no? Una cosa que me parece súper interesante, porque en niños se da mucho, fisioterapia para el estrabismo, nos preguntan. Sí, bueno, hay muchos de los, sobre todo los niños que también tienen muchos problemas neurológicos, tienen alteraciones en la vista, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que los ojos también están rodeados por músculos y se mueven por músculos, ¿no? Entonces, cuando hay una alteración de la musculatura o una alteración de la inervación, por así decirlo, o de la orden que llega del cerebro a esos músculos, pues los músculos van a estar también unos para un lado y otros para otro, que eso es lo que es el estrabismo, ¿no? Que los ojos, digamos, no se mueven de forma simétrica. Entonces, pues muchas veces hay ejercicios también de a veces tapar un ojo y ejercicios acompañados con el resto del cuerpo para que esa musculatura también logremos modificar el tono muscular que puede ser o alto o bajo, ¿no? Nos dice también otra persona, se ríe, nos pone primero la sonrisita y dice, ¿y algo de fisioterapia para relajar a niños o bebés muy inquietos? Bueno, para ser exacto, desinquieto, Sí, que es nuestra palabra. Sí. Bueno, hemos tenido muchas Pero veces... la oyente lo escribió bien, escribió inquietos. Pero... Muchas veces hemos tenido niños que los padres vienen preocupados, incluso a veces algunos pediatras, oye, es que este niño no para, o es que este niño está muy rígido, y entonces lo miramos, lo evaluamos, vemos que tiene todos los reflejos que tienen que tener para la edad que tiene, y el niño está bien, no le pasa nada. Sí es cierto que es un niño inquieto o que es un niño que no para. Entonces sí hay también una serie de movilizaciones y una serie de masajes y una serie de posturas que nos puede ayudar pues a relajar al niño, a tranquilizarlo y también muchas veces a tranquilizar a los padres. Sobre todo, sobre Porque todo. muchas veces el problema a veces está en los padres que se lo transmiten a los niños. Un último apunte que nos plantea otro oyente o mujer oyente. El trabajo de los oficios pediátricos con niños con parálisis cerebral, con espina bífida, nos afirma, es súper importante para que ganen calidad de vida. Claro, ¿no? Claro, bueno, una cosa es parálisis cerebral y otra cosa es espina bífida, sí, ¿no? Son cosas distintas, sí. O, bueno, ha puesto una coma el oyente. Sí. Bueno, en cualquiera de los casos, la espina bífida o la mielomeningocele, que es como, digamos, correctamente se le debería de llamar, la fisioterapia se va a beneficiar muchísimo esta patología se va a beneficiar mucho de la fisioterapia, ¿no? Dentro de los límites que podamos movilizar con ese niño, pues podemos incluso pues asesorar también a la familia, enseñarle a caminar con una serie de aparatos o una serie de férulas y demás, y sobre todo pues trabajo respiratorio, trabajo de la musculatura de la parte alta del cuerpo, la que pueden movilizar, y sobre todo pues enseñarles un poco a sociabilizarse y un poco a que se integren en la vida normal como cualquier otro niño, ¿no? Nos dice también otra persona que esto también va a generar mayor independencia, tener una buena calidad de vida va a generar en estas personas mayor independencia, y ahí la fisioterapia también va a ayudar mucho, ¿no? A la autonomía de las personas con esta patología. La fisioterapia o la rehabilitación, o a mí me gusta más llamarle reeducación, lo que vamos a intentar es a reeducar, a meter otra vez al paciente, digamos, en la vida normal, en la sociedad, y por consiguiente que mejore su calidad de vida, que sea independiente. Y bueno, hoy en día pues hay una gran diferencia de patologías que hace unos años pues la gente ni salía de casa porque o no sabían o no había nada que se les pudiera ayudar, ¿no? Víctor Santana, como queda demostrado, fisioterapeuta especialista en bebés, especialista en menores. ¿Niños hasta qué edad es la pediatría en fisioterapia? Bueno, en teoría hasta los 16, pero claro, en teoría hasta los 16, 17 años, ¿no? Pero ¿en la práctica? En la práctica también, en la práctica tenemos niños yo he tenido niños de un mes. ¿El bebé más chiquitito? Sí, ¿El paciente más chiquitito de un mes? Sí, de un mes, y bueno, ya niños, ya te digo, adolescentes de 15, 16, 17 años con otro tipo de problemas, ¿no? Incluso hemos tenido niños que con unas patologías severas, como pueden ser las parálisis cerebrales y demás, que hemos empezado con ellos de meses
y lo seguimos teniendo de años ya, adultos ya, con ¿no? su Casi, parálisis cerebral, que eso, eso va a estar siempre. Por último, Víctor, un minuto me queda solo. ¿Cuál es el mayor disparate que ves en materia de higiene postural con niños, con bebés? Bueno, como dijimos antes, el tema de la escuela, ¿no? En la escuela se puede mejorar mucho y en todas las edades, ¿no? Desde los niños más pequeñitos, los pupitres y las mesas no están muchas veces adaptadas a la altura de los niños y ya desde ahí van a empezar los problemas, ¿no? Y ya luego, pues lo que dijimos antes, las cargas de peso y los traslados, que muchas veces pues son los responsables de esas desviaciones de columna. ¿Y ves a los bebés bien sentados en sus cochitos, en sus sillas de ruedas? Los niños también necesitarían a veces muchos padres pues enseñarles un poco a cómo sentarlos y cómo digamos posturarlos bien, ¿no? Sí es cierto que los niños que tienen problemas neurológicos van a tener que realizarles muchas veces unos asientos de molde, unos moldes de yeso o unos moldes de termoplástico para que no se desvíen y no creen esas malformaciones en sus caderas o en su columna, ¿no? También debemos aprender mucho los adultos. Víctor, gracias por venir a la radio, muy amable. No, gracias a ustedes y a ti, Kiko, en particular por tener este momentito para los fisioterapeutas y para el Colegio de Fisioterapeutas en este caso, al cual también agradezco pues la invitación. Y nada, cualquier cosa estamos para los padres y para los niños que necesiten la fisioterapia pediátrica. Sobre todo hoy hemos hablado de los niños, que no es muy habitual. Gracias por hacerlo, que vaya todo bien. Muchas gracias a ustedes.